La idea hoy es que contemos nuestras experiencias en torno a la investigación y a la difusión de conocimiento en ciencia política. Como todos pueden ver, tenemos estudiantes, docentes, investigadores, son rostros conocidos y reconocidos aquí en la facultad. Entonces, bueno, vamos a entrar, ¿no es cierto? La primera pregunta, la idea es que nos vayan contando de una forma tranquila y ligera sus experiencias. No nos tenemos que poner demasiado rígidos. Aquí lo vivencial creo que será más importante. La primera pregunta, ¿cuáles han sido las trayectorias tanto de los centros de investigación de la facultad como del Instituto de Estudios Políticos, de Suma al Mundo y de los estudiantes del pregrado? O sea, ¿qué han hecho? ¿O cómo ha sido ese proceso? Acá tenemos dos personas encargadas de coordinar centros de investigación, dos encargado del pregrado. ¿Cómo han sido esas trayectorias? ¿Cómo ha sido esa vida académica en torno a la investigación? Olga, ya que está haciendo cara, dale. No. Animate, no. ayúdame. ¿Y por qué? ¿Por estar más cerquita? También por proximidad. Bueno, no, es que de verdad que he dicho que este es un examen, pero de Alzheimer. A ver, no. En la facultad, por lo menos, pues, el pregrado está cumpliendo 10 años y casi que yo lo primero que señalaría es que esa trayectoria que seguramente nos vamos a concentrar hoy en lo de ciencia política, por lo menos en la facultad, va muy de la mano del mismo pregrado en Derecho. Es decir, ahí como, o sea, casi que empezaría por decir que nosotros, los grupos de investigación que existen en la facultad, en los que han podido participar los estudiantes de ciencia política, seguramente muchos más en el instituto porque tienen más trayectoria que nosotros en ese sentido en investigación, por lo menos en esa investigación pues formal, que también ahí tendríamos que separar un poquito esa parte. Prácticamente en sus inicios en la facultad con dos grupos, Derecho y Sociedad y Gobierno y Asuntos Públicos, que todavía existen los dos, son digamos los dos grupos más Gobierno y Asuntos Públicos en los que han podido participar estudiantes de ciencia política. Yo solamente, pues para no hacer un recorrido desde allá hasta hoy, porque me quedaría hablando yo sola, entonces diría, ese comienzo con esos dos grupos y lo que vamos a ver, no voy a brincar toda la historia y ahorita miramos, porque parte incluso del ejercicio que hacía tratando de revisar lo que ha pasado es que aquello que uno encuentra que uno no puede contar casi que cronológicamente esto, porque han sucedido muchas cosas durante este tiempo, es decir, los profesores han venido, se han ido, el mismo profe Javier participó en un grupo de investigación, en Semillero, ahora está en comisión de estudios doctorales. Entonces han pasado como muchas cosas en torno a eso, pero por lo menos desde el Centro de Investigaciones diría, el grupo Derecho y Sociedad, Gobierno de Asuntos Públicos desde el principio, ahora hay otros tantos que podemos ir a medida que conversemos contando sobre ellos, pero le haría una fuerza muy grande en la facultad a todo lo que tiene que ver con los semilleros. O sea, yo creo que una parte muy fuerte en la facultad ha sido la apuesta que se hace por los semilleros en los pregrados, en los dos, y en esa medida también hay muchos semilleros que tienen que ver con temas de ciencia política y muchos estudiantes que participan. También en esa revisión que hacía me quedaba sorprendida pues mirando, por ejemplo, una época en el 2011 donde habían 20 semilleros y 9 eran de ciencia política, es decir, que casi el 50% de los semilleros estaban dirigidos a los estudiantes de ciencia política. Les diría, en el centro de esos grupos, los semilleros, y lo otro, en lo que sí creo que ha faltado un tanto más de participación, por lo menos de los estudiantes del pregrado de ciencia política en este caso, y será parte seguro de lo que miraremos de qué ha ido pasando, es en las convocatorias que hace la facultad, que están dirigidas a los estudiantes de pregrado. Poquito, diría, hay tres, los grupos, los semilleros y esas convocatorias, tres grandes, como campos en los que los estudiantes de ciencia política tienen oportunidades, al igual que los de derecho, de
de participar pues como en su formación en investigación. Yo quisiera dejar ahí para no, porque si no entonces hablo nada más yo. Bueno, pues, para que no somos nosotros, ¿quién sí, sigue? sí. Profe, por ejemplo, el instituto que prácticamente desde el principio estuvo ahí. Bueno, Sí. en primer lugar, muchas gracias a la facultad por invitarnos a este evento que parece como bastante interesante para contar de otra forma o para informar de otra forma lo que se hace en nuestras dependencias. Para concentrarme en la pregunta de Felipe y también retomando algo de lo que decía Olga, es difícil pues como sintetizar lo que ha sido la trayectoria del instituto. Pero se puede simplificar en el sentido de que somos mucho más jóvenes que la propia facultad. Estamos de hecho cumpliendo 25 años, desde el año pasado estamos en esas celebraciones. Y el instituto, tal como lo mencionaba Olga, tiene una singularidad, es que desde que se creó tuvo como uno de sus objetos centrales la investigación. Entonces eso le ha permitido tener no solamente compromisos en el área de la docencia con la maestría en ciencia política y posteriormente con el pregrado cuando se creó, sino también con la investigación que se ha hecho inicialmente a partir de un grupo que existía en el instituto que se llamaba Estudios Políticos. Luego, en la medida en que el instituto fue creciendo y las exigencias también de la universidad y del propio Conciencias como para digamos que diversificar las líneas de investigación, en fin. Luego se creó un nuevo grupo de investigación que se llama Hegemonías, Guerras y Conflictos, y desde entonces en el instituto se hace la investigación en estos dos grupos. Cada uno de los dos grupos tiene, simplemente como para mencionarlo y abusando pues de ustedes, tiene varias líneas de investigación que abarcan, digamos que varios asuntos relacionados con temas relacionados directamente con la ciencia política y algunos indirectamente con el derecho, ¿cierto? Pero principalmente con la ciencia política. Está en el grupo Estudios Políticos, está la línea Migraciones, Fronteras y Reconfiguraciones Políticas, está Sistemas Políticos y Estudios de Opinión Pública, está Ciudadanía, Cultura Política y Subjetividades. En el grupo Hegemonía está Campo Estatal, Poderes Locales y Conflictos y Paz, Seguridad, Violencias, Conflictos y Políticas, y el tema y la línea Memoria, Violencia y Guerra. Desde que nosotros estamos haciendo investigación, y yo creo que lo cuento porque yo entré al instituto como siendo auxiliar de investigación, es decir, como estudiante, digamos que ha habido una disponibilidad para que en todos esos proyectos que se han hecho en el instituto estén involucrados no solamente los estudiantes de maestría, que son, digamos, los que han estado históricamente en nuestros proyectos, sino también los estudiantes del pregrado. Yo creo que si más adelante también tenemos la oportunidad de contar algunos datos más concretos acerca de quiénes han pasado por el instituto, yo creo que es una buena oportunidad también incluso para hablar de aquellas personas de la primera generación que hoy de las que hoy nos representa Felipe acá en la mesa. Ya son profesores. Y que ya son profesores. El tiempo pasa. Bueno, pero entonces aprovechando eso, ya en la segunda pregunta vamos a hablar cómo se incluyen a los estudiantes en estos grupos de investigación, cómo en sí esos mecanismos. También me interesaría en el caso del pregrado y de Suma al Mundo, los cuales están vinculados Milani y el profe Javier, cómo han sido esas trayectorias en parte del pregrado, pero también cómo surge ahí Suma al Mundo, que es un espacio muy importante de difusión del conocimiento y que está presente en toda la dinámica del pregrado. Bueno, yo creo que Suma al Mundo surge como la sumatoria de varios procesos, y uno de ellos personal. Yo debo confesar que mi apego a la radio ha sido desde pequeño. O sea, en mi caso ha sido mucho más importante la radio que la televisión. Quizás también por el incipiente desarrollo que tenía la televisión en la época en que yo estaba de niño.
y esa experiencia con la radio, estando de niño, tenía como las dos facetas. La faceta agradable en la que me acercaba a la música, y digamos recuerdo aún ahora los primeros temas que me sedujeron y que me engolosinaron. Uno de ellos, La Piragua de Guillermo Cubillos, y el otro era la famosa La Pollera Colorada de Wilson Choperena. Pero aparte de eso tenía otro aspecto que no era tan positivo, y era que me tocaba padecer en las noches, a eso de las 6 de la noche, que mi mamá escuchara el rosario, y como si hiciera parte del ambiente, ella se abstenía de encender la luz. Entonces era un momento en que caía la penumbra en la casa y lo único que se alumbraban eran unas voces ahí todas misteriosas en la radio que rezaban. Hay una cantinela que yo mismo no entendía, pero lo cierto era que la radio en mí ejercía un enorme poder de atracción. Y pasado el tiempo, la segunda experiencia que yo habría tenido en esto de los medios de comunicación fue en la iglesia del barrio. Bueno, el barrio mío no tenía iglesia, pero era tan pobre que no tenía ni iglesia. La iglesia estaba en el barrio de al lado. Y yo hacía las lecturas en la misa. Cuando mi madre se enteró que yo estaba, me vio allá en la iglesia, eso se pegó la emocionada del siglo. Cuando se enteró que yo no estaba ahí por convicción, sino porque el cura me pagaba unos pesos para que le hiciera las lecturas, pues su emoción se le vino al suelo. Pero eso como que me seguía trayendo. Después, cuando ya estuve haciendo mi curso de una de las maestrías con el externado y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, era una maestría en problemas internacionales, políticos y contemporáneos, llegó la oferta a ese programa de que iban a iniciar las emisiones de prueba para la emisora de la Universidad Nacional. Que iban a iniciar emisiones de prueba para la emisora de la Universidad Nacional, y nos invitaron a un grupo de estudiantes que nos gustaba el tema de las relaciones internacionales, que hiciéramos algunos libretos para esas emisiones de prueba, y efectivamente las hicimos. Y creo que ese ya fue el primer contacto directo ya mío con el medio de la radio, pero a su vez con la construcción de un libreto propio de las disciplinas de las ciencias sociales, como fue la hechura de el montaje de estas emisiones de prueba para la emisora de la Universidad Nacional. Entonces, cuando yo llego acá, digamos que ya había ciertas cosas que me llamaban mucho la atención, y venía siempre cavilando la idea de tener algún programa en radio, aunque inicialmente lo quise tener fue para emitir, para escuchar, para poner música salsa, que es una de mis predilecciones, pero de alguna forma tenía que llegar a la radio, y la Universidad de Antioquia me brindó esa oportunidad. Y cuando yo llegué, entonces, digamos, yo pienso que es la sumatoria, por eso digo la sumatoria de varias cosas. El pregrado era muy joven, el pregrado apenas tenía 4 años. De hecho, en mayo hace unos 15 días de este año, se cumplieron 6 años exactos de la primera emisión de Suma al Mundo. O sea, que de las cosas con las que esta facultad creo que puede sentirse satisfecha es de haber emitido un programa de radio 6 años continuos sin ningún tipo de interrupción, y eso es supremamente valioso, más para un pregrado que apenas comienza. Digamos que en este programa de radio, pues yo lo que pude fue canalizar esas inquietudes, esas cercanías personales con la radio, pero también las inquietudes de tipo académico.
y para el caso mío, digamos, tenía como varios propósitos. En ese momento yo sentía que el pregrado aún no se había ganado un espacio, ni siquiera dentro de la propia facultad. Y sentía que había una forma, que había que buscar mecanismos para visibilizar la existencia de ese pregrado dentro de la misma facultad, dentro de la universidad y dentro de la sociedad antioqueña. Y uno de los propósitos del programa de radio fue atender a ese propósito, o sea, el que pudiese el pregrado expresarse, tener su canal de expresión que le permitiera ganar visibilidad dentro de la comunidad académica. Con ese mismo propósito emprendimos algunas otras actividades, que era también hacer presencia en Teleantioquia Global, que era un programa que salía en Teleantioquia muy bueno en relaciones internacionales, que desafortunadamente desapareció de la grilla de programación de Teleantioquia, y en algunos que otros especiales de Telemedellín. Todos era con el doble propósito de visibilizar al pregrado dentro de la universidad, dentro de la sociedad antioqueña, pero igualmente el que la universidad pudiese, con la facultad y la universidad, pudiese tener un canal de expresión y de opinión en temas de relaciones internacionales. La participación misma de los estudiantes allí ha sufrió, mientras estuvo bajo mi conducción el programa, varias modificaciones. Inicialmente el programa, como todo programa que comienza, pues yo creo que el principal problema era, ¿y yo a quién voy a llevar para que hable allá? ¿Cuáles van a ser los invitados? No sé si Milani ya estará padeciendo esas dificultades. Entonces, lo que era obvio era echar mano de los que tenía al lado. Entonces, por eso mis primeros invitados fueron Alfredo, Rafael Rubiano, Juan Arenas, Germán Valencia, Fernando Guerra, los mismos profesores del pregrado, así no fueran expertos en relaciones internacionales, yo algo me les inventaba para que hablaran, y así comenzó. Los estudiantes en estas primeras emisiones, su papel era bastante reducido, era construir algunas secciones pequeñas que con agrado veo que se han recuperado, porque también se perdieron con el paso del tiempo, como era delinear el perfil del personaje de la semana más importante, alguna sección muy pequeña sobre las cifras de la semana. Ellos debían construir esas secciones. Se supone que quienes construían esas secciones eran los estudiantes que veían conmigo la materia de política y relaciones internacionales. Y así fue como ellos comenzaron. Pasado un buen tramo de tiempo, yo creo que por lo menos 2 semestres largos pasaron, el papel de los estudiantes se restringió a ese aspecto. Sin embargo, me parecía que los estudiantes estaban en condiciones de asumir mayores retos respecto del programa, y por eso fue que tomé la decisión de cambiar la participación de ellos en el programa. Y a partir de ese cambio, esas secciones pequeñas, cortas, que eran para introducir el programa a los oyentes, las empezaron a construir los estudiantes de primer semestre que estuvieran viendo la materia de composición española. Y de paso, entonces, era una forma, ahí digamos atendíamos también a otro criterio, y era convertir el programa de radio, en una herramienta para la formación de los estudiantes. Y a los estudiantes de sexto semestre, que creo que es el semestre en el que se dicta política y relaciones internacionales, y que venían construyendo esa sección, yo les propuse que asumieran un reto mayor, y era el de asumir el papel de panelistas
al igual que cualquier profesor o cualquier invitado especial. Y digamos, a partir de ese momento, los estudiantes empezaron a participar de manera ya más frecuente, casi que de manera regular, y eso incluso, debo confesarlo, me permitía a mí respirar con cierta tranquilidad, porque ante esa enorme dificultad de conseguir alguien que lo acompañe a uno a grabar un programa de radio al mediodía, yo antes grababa el programa de radio los viernes al mediodía, cuando uno ya se está disponiendo es para empezar el viernes cultural, conseguir a alguien que se animara a ir al mediodía a grabar el programa de radio, y aparte de eso, de que uno no lo invitara ni siquiera a un café, pues era medio complicado, y muchas veces los temas tampoco, no era fácil conseguir los especialistas o las personas que trataran ciertos temas. Entonces el involucramiento de los estudiantes también vino a ayudar a proporcionarle al programa de radio toda un directorio de posibles invitados bastante grande. Digamos que yo debo confesarlo que el involucramiento de los estudiantes atendía a distintos propósitos, y uno de ellos era facilitarme a mí la vida para poder asegurar de que tuviese invitados, pero el aspecto más importante del involucramiento de los estudiantes en esta nueva etapa que tuvo el programa era la de que ellos participaran como panelistas, y vuelvo e insisto, que el programa se convirtiera en una herramienta que permitiera fortalecer competencias comunicativas, discursivas, argumentativas por parte de los estudiantes. Para mí ha sido, podemos hablar más del tema, pero para mí creo que ese ha sido un balance muy positivo, el garantizar de que el programa de radio es un programa que se construye y que se ha construido estos 6 años con una activísima participación de los estudiantes. Muchísimas gracias, Javier. Hablando de esa participación y la actividad que han tenido estudiantes y egresados, ¿cómo ha sido la dinámica? ¿Se continúa o han surgido nuevos cambios? ¿Qué ha pasado con el programa? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Y yo creo que el profesor menciona cosas que hoy siguen sucediendo, como la imposibilidad de conseguir invitados. Pues realmente es una tarea audaz en la medida en que, digamos, precisamente el programa ha vuelto a lo que son las sesiones, y digamos que ha adquirido una lógica que, por lo menos cuando yo llego, y hay que aclarar que llevo pues poco tiempo, se había perdido un poco, ¿cierto? Y es, digamos, tocar los temas que están ocurriendo a nivel internacional, o sea, actuales, ¿sí? El programa entonces hoy se viene desarrollando precisamente en esa lógica. Uno, se retoman las sesiones que se habían planteado en un inicio. De hecho, pues hay varias cosas interesantes, y es que les metimos unas cortinas a las sesiones, unas cortinas con un estilo más fresco, si se quiere, como con un estilo rockero, lo cual fue muy, muy chévere. Luego pues se vienen también algunas otras cosas, por lo menos en mi experiencia, y es que mi voz no favorece para la radio, entonces me ha tocado, digamos, practicar al respecto. Pero se retoma esta lógica de las sesiones, y pues digamos que dada la coyuntura con la que yo entro en el programa, pues fue muy complejo que los estudiantes en ese primer momento participaran y conseguirlos y actúen acá y hablen de estos temas. Entonces digamos que la intención fue conseguir panelistas, y los estudiantes que quisiesen ayudarme en ese momento estaban, ¿cierto? Digamos que la lógica ahora va a cambiar ya desde este semestre, porque precisamente va a volver a ser y va a ir en esa lógica de que sea algo del curso de Relaciones Internacionales, y en esa medida uno podría decir que, si bien la idea es que ellos construyan las sesiones, también se enteren de lo que está pasando y de los temas que están digamos, ocurriendo a nivel internacional. Entonces, ellos deben preparar, y digamos que esa es como la intención, no solo las sesiones, porque realmente es lo que dice el profesor, hacerlas no implica mucho desgaste ni análisis, no obstante ya preparar sobre un tema que está sucediendo en el momento, sí. Entonces, digamos que el programa hoy
podemos decir que se centra en las sesiones, en invitados que conozcan del tema. En eso, digamos, he sido afortunada, a pesar de lo difícil he logrado conseguirlos. Y la idea es que los estudiantes entonces del curso de Relaciones Internacionales preparen el tema y preparen las sesiones, ¿sí? Preparen ambas cosas para que ellos también aporten en la conversación. De hecho, hablaba yo con Felipe ahora y le decía, es que ya el tiempo se vuelve corto, o sea, se vuelve tan interesante. Primero hay un miedo, los estudiantes primero tienen como un susto que debe ser propio de hablar en radio, pero luego se vuelve tan interesante que al final es como, pero no alcanzo el tiempo de todos los temas que hay que hablar, ¿sí? Entonces yo digo que el programa hoy está volviendo a sus inicios, quizá con algunas reformas que se le hacen más en términos de darle vida y aire, porque hasta donde tengo entendido, luego de un tiempo, ya el programa solamente se basaba en temas que eran solo construidos por los estudiantes y que, digamos, muchos de ellos no tenían que ver con la actualidad internacional, ¿cierto? Entonces, en esa medida, lo que se quiere y lo que pretende Suma al Mundo, lo que pues pretendo con Suma al Mundo hoy, principalmente es que se toquen esos temas de los que se hablan, ¿cierto? Creo que para los politólogos y para los interesados en estos casos y en estos temas es fundamental saber qué está pasando en el mundo y que se trabaje alrededor de eso. Entonces creo que más o menos es como la lógica que hoy se está manejando. Entonces ya pensándose en esa lógica y para que podamos hablar con Daniel y con Andrés, empecemos con el segundo punto que todos de alguna forma lo han citado. ¿Cómo ingresan los estudiantes a los procesos de investigación o de difusión de conocimiento, como podría ser un congreso interuniversitario? La pregunta ya más amplia para los profes es, bueno, ¿cómo llegan los estudiantes? Pensando que la mayoría del público está en ese momento formativo. ¿Cómo se llegan a esos procesos? ¿Cómo se llega a la investigación? ¿Se cae en globo? ¿Los invitan a dedo? ¿Convocatoria? ¿Qué intereses hay? Pues yo creo que lo primero es darse cuenta que las clases no son suficientes. O sea, cuando uno se da cuenta que las clases te quedan cortas, o sea, que vos querés más, que en el fondo hay una curiosidad que las clases no logran satisfacer. O sea, ese es el primer inicio, pues en términos ya, digamos, personales, en la construcción del camino hacia la investigación. Es eso lo primero. Lo segundo es darse cuenta que la investigación formativa sirve, pero no del todo. O sea, uno se empieza a hacer la pregunta, investigar debe ser algo más que hacer fichas. O sea, ahí cuando uno investigar debe ser algo más que hacer fichas es cuando empieza, bueno, esto es más serio, esto es más complejo, esto es un mundo más amplio, ¿hacia dónde voy? ¿No? Y es cuando está, digamos, el reto también de la facultad y del instituto, de cuál es la oferta, voy a inventar una palabra, la oferta investigativa que le doy a los estudiantes, ¿no? La oferta investigativa se está perdiendo, por el contrario, no somos capaces de soportar la demanda, no hay demanda, hay demasiada demanda. Pero en mi caso particular, sí hubo una satisfacción de la demanda. O sea, yo sí pude integrarme fácilmente a los procesos. ¿Cómo? Estando ahí. O sea, como les digo, el primer punto es, si las clases no son suficientes, ¿qué más puedo hacer? Entonces sale uno y dice, hay semillero, listo, me meto en semillero. Hay una convocatoria, listo, mando la hoja de la convocatoria. O sea, es esa doble relación entre oferta investigativa y también capacidad de agencia del estudiante. Pues finalmente no todo es estructura, también hay que moverse de cierto modo. Y cuando uno empieza a moverse, a desarrollar esa especie de capacidad de agencia, pues se da cuenta que encuentra. Lastimosamente hay que decirlo, no todos los compañeros lo hacen, ¿no? Eso también es ahí que... Pero sí, o sea, cuando uno empieza a movilizar y a decir, bueno, tengo curiosidades que las clases no son suficientes, ¿qué más hay? ¿Cómo así ese proceso? O sea, cuando decís lo de capacidad de agencia, creo que muchos acá se hacen la misma pregunta, ¿dónde carajos encontrar algo? ¿Cómo? Pues a mí particularmente lo primero fue meterme al grupo de gobierno de asuntos públicos. Eso fue con el año, finalizando 2009, empezando 2010, creo, pero no siguió. O sea, el grupo se desvaneció, hubo como 3 sesiones y ya, o sea, hasta ahí llegó como todo y yo dije, no, tiene que haber algo más. Entonces lo segundo fue que empezamos con el profesor Didier en un semillero que él abrió que se llama Estudios Contemporáneos de la Política, en una línea que se llama Teoría Política Contemporánea,
donde estudiamos todas las cuestiones de gubernamentalidad, Foucault y todo ese mundo, pues, que por ejemplo uno no encuentra en las clases del pregrado, ¿no? Teoría política contemporánea, pura y dura. O sea, vamos a hablar entonces de Stravakakis, de Zizek, de Foucault, así dándoles duro. Obviamente es algo que uno tiene que encontrar o buscar por fuera de clase. Ahí empieza entonces uno con los semilleros. El otro gran proceso, digamos, dentro de la universidad fue con el instituto. Fue en un proyecto de investigación que culminamos hace poco, relativamente poco, con el profesor Jonathan y el profesor James, en un proyecto de investigación sobre políticas públicas de población desplazada y población y diversidades sexuales y de género. Ese fue el segundo proyecto. Sin embargo, entre esos dos, entre el momento del semillero y el momento del proyecto, tuve la oportunidad de coordinar un proyecto en la Escuela Superior de Administración Pública. O sea, allí también tuve, digamos, como ese contacto directo ya con la investigación, con no sé si pues hablo en ese momento más tarde, con qué es, por ejemplo, gestionar un proyecto, ¿no? Que no se trata solamente de tener un marco teórico, una metodología, sino saber también gestionar, saber manejar personal, saber manejar presupuesto, tiempos, cronogramas, horarios, que es otro mundo, más allá de saber hacer un buen diseño metodológico. Entonces, ese, digamos, fue como la antesala para empezar ya con el instituto. El grupo era estudios políticos en la línea de migraciones, fronteras y reconfiguraciones políticas. Y pues ya, o sea, por el momento y perfecto. Bueno, yo coincido con Andrés en que efectivamente es algo que es una búsqueda que va mucho más allá de los cursos. Aprender a investigar, yo creo que definitivamente uno aprende a investigar haciendo investigación. Pues los cursos sí dan herramientas importantes, pero muchas veces es quizá al final del semestre que uno entrega un producto o algo. En mi experiencia en los cursos quizá no fue algo muy constante, que no sucedió pues lo mismo que no sucede lo mismo cuando uno se mete de lleno a un proceso de estos. También agregaría que es una búsqueda por un tema o por algo que a uno lo mueva, pues naturalmente. Yo empecé en un semillero cuando estaba en segundo semestre, por allá como en 2011 más o menos. El semillero era entre la facultad y el Instituto de Estudios Regionales, de una investigación que estaba en curso allá, que era del grupo de conflictos y violencias, y ahí se abrió un abanico muy interesante porque es un grupo interdisciplinar, es decir, hay gente de psicología, hay gente de sociología, hay gente de trabajo social, obviamente pues hay abogados, hay politólogos, entonces el enriquecimiento académico por ese lado fue muy amplio y al mismo tiempo ha significado un reto porque definitivamente acercarse a un problema desde diferentes aristas es demasiado complicado, sobre todo por poner en discusión o hablar discursos entre disciplinas que uno pensaría muy disímiles en principio y realmente uno se da cuenta que no es así. Entonces el aprendizaje no ha sido solamente pues como por el lado de aprender a hacer un marco teórico, aprender a hacer un estado del arte, sino también por foguearse en la discusión con otras disciplinas. Eso ha sido pues como el fuerte en mi experiencia, yo creo. Perfecto, bueno, los otros panelistas que han estado también involucrados y que están involucrados en procesos de investigación. De pronto yo señalaría una cosita y es que pues, me alegra mucho escucharlos a ellos porque a mí siempre me ronda la pregunta de finalmente estos muchachos cómo se estarán sintiendo en estos semilleros, ¿cierto? Porque uno, se inscribe al semillero, ¿cierto? Saca la convocatoria, le pide en los últimos tiempos, porque incluso no ha sido siempre, más o menos desde el 2010, le decimos a los profesores que nos cuenten cuáles son las actividades que realizan en los semilleros. Antes incluso no les preguntábamos eso. Entonces ellos le cuentan a uno, hacemos esto, pero realmente creo que las voces, en ese caso más importantes y que es muy rico escucharlas, es la de los estudiantes participando en este caso en los semilleros. Y cuando ellos dicen aquello de ir más allá de la clase, del aula como tal, hay una cosa que
hemos hablado pues como mucho en la facultad, siempre pensando los semilleros precisamente como una actividad curricular por fuera del plan de estudios, donde los estudiantes, diríamos, ponen mucho de su parte, porque finalmente si el estudiante no es una actividad voluntaria, entonces él tiene que poner de su tiempo, porque al fin de cuentas no va tras una nota, no es que si ganó ese curso, porque no es un curso. Entonces hay una parte muy grande que finalmente también está en ellos. Y uno sí nota más o menos cuando los profesores le cuentan sobre los estudiantes que están en los semilleros, que por ejemplo muchas veces un mismo estudiante participa de varios semilleros, es decir, eso le llama a uno la atención, como bueno, o está en esa búsqueda de la que estabas hablando, o finalmente precisamente como que diríamos es tan interesado en esos procesos formativos en investigación que quiere conocer a lo mejor distintas temáticas, distintas formas también de acceder al conocimiento, porque no va a ser lo mismo el semillero del profesor Didier que el semillero del profesor Pablo Emilio, y hay distintos pues como aprendizajes en eso. Yo de pronto insistiría de aquí que hay estudiantes en invitarlos mucho como a que hay una parte grande en ellos de acercarse como a estos semilleros. Nosotros en la facultad, incluso al principio, el profesor John, ¿cómo es que llama? El profesor Bedoya, John Freddy Bedoya, el profesor Juan Carlos Arenas, escribieron en el Centro de Investigaciones también sus semilleros, invitando a los estudiantes a participar, y algunos pues ya estaban ahí. En ese sentido yo creo que vale mucho la pena y hay un aprendizaje grande. Entonces la verdad lo que quería señalar es que me gusta mucho oírlos y además invitarlos a que participen de los semilleros, porque es una oportunidad realmente grande. Incluso muchos de ellos prácticamente terminan no solamente participando de ese aprendizaje con otras disciplinas, sino que por ejemplo uno puede encontrar los estudiantes de ciencia política que están en un semillero, están también de auxiliares de una investigación en torno a ese mismo semillero, o estudiantes en formación, o participan en convocatorias que la facultad hace a partir del aprendizaje del mismo semillero, ¿cierto? Entonces casi que realmente no se queda solo en el semillero, sino que confluyen otra cantidad de oportunidades, como el ingreso a los grupos o en este caso poder ser también investigadores principales ellos mismos en esa oportunidad que finalmente la facultad, diría yo, que da, y que la universidad pues ya está por lo menos aportando algo de recursos a esas convocatorias, pero que también hubo una época en que no lo hizo. Entonces, esa es otra cosa que uno encuentra, que los estudiantes de los semilleros generalmente terminan también vinculados a grupos de investigación o presentan ellos mismos sus propios proyectos. Dejaría ahí. A mí me gustaría pues como decir algo al respecto de lo que dicen los chicos, y es que precisamente el hecho de que ellos digan es que el aula no basta, yo creo que fue una de las grandes intenciones que tuvo el profe con el programa, ¿cierto? Es decir, dentro del curso de Relaciones Internacionales se hacen acercamientos teóricos a las relaciones internacionales, a las teorías de las relaciones internacionales, se hacen acercamientos académicos a todo lo que plantea, digamos, la academia de las relaciones internacionales, pero entonces es ver, bueno, ¿y eso dónde sucede? ¿Cómo se ve eso ya práctico? ¿Dónde podemos observar que realmente cuando hablamos de realismo en términos de relaciones internacionales, eso se visibiliza? Y yo creo que el programa permite, suma al mundo, desde un acercamiento a lo coyuntural, que los estudiantes se den cuenta que eso que los profesores, digamos, hablamos en clase, que eso que ellos leen en clase, realmente se vive ahí, ¿cierto? Es decir, creo que el ámbito internacional permite observar que todo eso, absolutamente todo eso que nosotros intentamos mostrarle a los estudiantes, realmente pasa. No pasa simplemente entonces por lo teórico, sino que se permite, digamos, se le permite al estudiante que indague más a profundidad y que relacione y analice que finalmente eso tiene un sustento práctico. Diría yo pues que en ese sentido es muy importante el programa, y que estaba pensando yo acá que efectivamente lo que dice el profesor es cierto, es un programa que no ha salido del aire en mucho tiempo y que además de eso es uno de los que tiene más rating en la emisora. Y creo que es precisamente por eso, porque no solamente le permite a los estudiantes, sino también a la gente que lo escucha darse cuenta que hay muchas cosas que suceden en el mundo y
que digamos están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con este ámbito de la política, de la economía y en fin de lo internacional. Yo tendría ahí una lectura crítica, como se supone que estamos conmemorando los 10 años y los 10 años deben servir para hacer balance de cosas. Yo creo que, no sé si eso habrá cambiado recientemente, pero en la medida en que las materias que hacen parte del área de investigación en ciencia política están hacia el final de la carrera, los ejercicios de los estudiantes o los acercamientos hacia los procesos investigativos, si se restringen a partir de las asignaturas del área, para mí significan un constreñimiento al ejercicio investigativo que debiera comenzar, a mi modo de ver, desde el primer semestre. Y lo digo eso autocríticamente, ¿por qué? Porque pues yo en algún momento tuve también un semillero que atravesaba varias dificultades. La primera dificultad es que es un tema que no es tan atractivo como pueden ser los otros, que el semillero que yo coordino es en estudios sobre Asia, y pues hasta ahora son muy pocos los que se interesan por el tema de Asia en el mundo y más específicamente aquí en la universidad. Pero aparte de eso, el que los chicos que llegaran a mi semillero solamente pudiesen llegar después de estar en quinto, sexto semestre, producía un efecto, y era que al cabo de 2 años en que se había mantenido una dinámica, los chicos ya estaban saliendo de la carrera. Entonces yo pensaría, escuchando a Daniela, que decía, y también a Andrés, que el quehacer investigativo se aprende investigando. Creo que lo ideal sería repensar estos semilleros para que pudieran ser parte de los semilleros desde estudiantes desde el mismo primer semestre. Eso incluso pensaría yo que garantizaría que cuando ya se acercan a las materias propias del área de investigación podrían tener por lo menos una experticia o por lo menos una aproximación empírica a lo que puede ser un ejercicio investigativo. Pues yo diría que ahora reivindico altamente la vinculación de los muchachos a los semilleros, tanto a los semilleros como a las distintas convocatorias para grupos de investigación, porque sin duda han sido un proceso de formación excelente yo creo que si uno hiciera una evaluación cualitativa de quienes han participado en estos proyectos de investigación, en estos semilleros, encontraría que hay una gran correspondencia entre los chicos que han utilizado parte de su tiempo extracurricular para vincularse a una de estas actividades y su desempeño posteriormente, su desempeño profesional o su desempeño ya dentro de la carrera. Yo creo que es altamente importante esto y la invitación que yo le haría a los estudiantes es eso. Claro que aquí a los estudiantes que observo, la mayoría ya se han sumergido en esas aguas de la investigación, y creo que muchos más de los que están del otro lado de esta mesa quizás podrían hablar más de sus experiencias que nosotros mismos, pero sin duda es algo muy, muy vital para el pregrado y para la formación de nuestros estudiantes como politólogos. Gracias, Javier. Acá iba a señalar una cosita muy corta, y es que de pronto es en este sentido, es también la invitación a los profesores en términos de las reglas que ponemos para los estudiantes que pueden participar en los semilleros, porque muchas veces si nosotros mismos como profesores ponemos por ejemplo, que el estudiante solamente puede estar en el sexto semestre, entonces pues lógicamente el plan de estudios como tal finalmente no es el que está poniendo como quien dice, el obstáculo para que el estudiante pueda integrarse al semillero, sino que es el mismo profesor que le está diciendo, si usted no está en el sexto semestre todavía no puede venir. Entonces, de alguna manera ahí es, de pronto no olvidarnos en nosotros también como profesores que cuando ponemos las reglas, finalmente la regla termina dejando a algunos estudiantes que no pueden participar allí. Entonces, lo mejor en ese caso hay semilleros, incluso uno, lo digo porque uno lo lee en los programas, cuando los entregan al centro de investigaciones,
Hay semilleros que ponen una cantidad de requisitos, pero el profesor pues es autónomo en eso, y uno dice, bueno, de entrada aquí ya solamente va los de séptimo y octavo semestre van a poder estar. Entonces creo que es incluso una tarea que los estudiantes buscan, pero que nosotros como profesores también, si queremos posiblemente formar desde los primeros niveles, pues no podemos nosotros mismos poner la condición de que solamente pueden estar los que están en séptimo o octavo semestre. En semestres avanzados. Sí, en semestres avanzados. No, solo quería hacer como un pequeño paréntesis, y es, o sea, literalmente pongamos la investigación en su lugar. La investigación no está en el más allá, pues no hay que ser súper dotado o súper genio para poder investigar, pero tampoco está, digamos, en el más acá. No hay que ser un experto, creo yo, en el campo de la sociología del conocimiento para saber, ahorita que Felipe hacía la pregunta, usted, pues uno cómo entra, eso es a dedo, eso cómo es. Sí, efectivamente en el mundo de la investigación también hay amistades, también hay lealtades, hay compañerismos, hay odios, pues incluso en el mundo de las publicaciones científicas. Basta la pena recordar el escándalo Zocalo, ese tipo, digamos, de escándalos dentro del mundo científico para darse cuenta que es que la investigación y la sola idea de hacer ciencia no es algo del más allá, pues es algo que está atravesado por toda clase de cuestiones humanas, envidias, admiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la investigación hay que ponerla en su lugar. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, yo redundaría en lo que ya he mencionado, agregaría y disentería también de algo de lo que ya se ha mencionado acá. ¿En qué sentido? Yo creo que acá hay el encuentro de dos mundos, por denominarlo de alguna manera, que es un mundo ya formalizado de la investigación que se hace en la universidad, en fin, de acuerdo a procedimientos, a rituales, en fin, y por otro lado un mundo de curiosidad, de expectativa, de insatisfacción de los estudiantes. Estamos hablando pues en lo que nos corresponde acá. Y en eso yo simplemente pues coincido con lo que plantea Andrés, con lo que plantea Daniela, en fin, de que hay una enorme expectativa de los estudiantes que no están satisfecha en clase, pero que yo estoy seguro que es la clase el lugar en el que comienza ese proceso investigativo. Yo no diría que comienza formalmente cuando ven un curso de investigación 1, o cuando se inscriben en un semillero, o cuando están en un grupo. Yo creo que en la clase misma los estudiantes ya se están enfrentando a un reto que es clave para investigar, y es primero la lectura, leer textos académicos, la escritura académica, que es un ejercicio que yo creo que se está realizando cotidianamente desde el primer semestre, en la que yo creo que los profesores del pregrado todos insistimos en que esa es una de las bases para formarse no solamente como profesional, sino también cuando uno decide que esa profesionalización va a ser en el área de investigación. Entonces yo en eso disiento, no hay que esperar al curso formal que se denomina investigación 1, en fin, sino que desde el primer semestre ya algunos de ustedes lo pudieron haber constatado que se aprende. Así es que ese campo curricular es un espacio en el que los estudiantes ya por lo menos deben tener la intuición de que ahí ya están haciendo investigación. La investigación siempre tiene escalas. Los procesos de escritura en cualquier clase, yo creo que eso ya es una forma de irse sumergiendo en el tema de la investigación, una de las formas, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me complace también escuchar a Andrés y a Daniela. La insatisfacción de los estudiantes es muy importante. ¿Por qué? Porque, y bueno, por supuesto que yo tengo la experiencia de haber contado de haber tenido a Andrés y a Daniela en mis cursos, y particularmente a Andrés, que era bastante curioso, hacía bastantes preguntas, creo que siempre quedó inconforme con mis pocas y pobres respuestas, y yo creo que esa curiosidad es la que probablemente le haya permitido ir avanzando tanto en un nivel formativo como el del pregrado, ¿cierto? Y eso es clave. Yo creo que esos cuestionamientos que se le están haciendo permanentemente, no solo al profesor por cuestionarlo, sino cuestiones políticas, sociales, sobre el conocimiento, en fin, son claves, y eso yo creo que muchos de ustedes, tal vez por timidez, no lo están expresando, en fin, eso no hay que esperar a salir de clase, eso tiene que ser en clase, hay que confrontar al profesor. Yo me sentí varias veces confrontado, muy amigablemente, eso sí, siempre, y bueno, no solamente por Andrés, sino por algunos de mis estudiantes, y eso yo creo que es importante.
Eso posteriormente es clave a la hora de uno vincularse a algunos proyectos. Y yo creo que esas preguntas que no quedan resueltas en los cursos y que los estudiantes sienten que se tienen que responder en otro ámbito, yo creo que eso es clave para que ustedes también vayan a ir pensando en ese tema. Por otro lado, bueno, hay ya otro ámbito en el que digo yo que se encuentran estos dos mundos, y es el de la investigación más formalizada. Olga ya lo ha mencionado, yo quiero ahondar en eso. La universidad no ofrece tantas posibilidades de investigación como uno quisiera que estuvieran al alcance de los estudiantes, ¿cierto? Uno no puede invitar abiertamente a los estudiantes a que se vinculen a proyectos de investigación por una razón elemental, porque es que nosotros no creamos proyectos cuando queramos, ¿cierto? Eso depende de ciertas dinámicas institucionales. ¿Cuáles? Las convocatorias, que son convocatorias de distinta índole, convocatorias externas del tipo que hace Conciencias, convocatorias internas de las que hace el CODI, las que hace la Vicerrectoría de Investigación, en fin. Y eso ya restringe las oportunidades de hacer investigación formalizada. Por otro lado, no son todos los profesores los que están investigando permanentemente, hay unos ciclos de investigación. Así es que por lo general puede haber siempre más una expectativa alta de los estudiantes y muy pocos proyectos que ofrecen esos espacios, pero se abre efectivamente. Y yo también debo mencionar algo, así como somos autocríticos en el caso de los profesores, también una crítica en algunos casos para los estudiantes. No sé por qué a veces algunos no se enteran que hay convocatorias abiertas. En el caso del instituto, nosotros a veces hemos hecho convocatorias y nos toca o ampliar los plazos para que se presenten los estudiantes o ampliar los campos disciplinares. A veces las abrimos específicamente para ciencia política, pero no se presentan los estudiantes de ciencia política y las tenemos que abrir también a sociología, a historia, a trabajo social, en fin. Y eso es importante, yo creo que lo tengan en cuenta. Yo no sé, además de la curiosidad, hay que mirar las carteleras y hay que leer los correos en los que se les está informando que hay convocatorias. A veces a uno se le acercan, no es que las convocatorias ya están señaladas para algunos estudiantes. No, puede existir que uno conozca estudiantes y que uno diga, a veces, ese es yo lo tuve en mis cursos y fue muy buen estudiante, vale la pena incentivarlo para que siga pues como con ese trabajo, pero no son convocatorias dirigidas, orientadas. Ahora por lo menos hay una serie de convocatorias de la universidad que tienen digamos, unos elementos de transparencia en los que uno pues no se puede saltar la hoja de vida, la trayectoria de los estudiantes, los créditos, en fin, la propuesta que presentan, a veces la sustentación cuando es del caso, en fin. ¿Cómo han ingresado los estudiantes a la investigación en el instituto? De distinta manera, en convocatorias de estudiantes de formación en proyectos de investigación. Que esa era una modalidad que usaba antes la universidad, ahora está siendo sustituida más ampliamente por las convocatorias de jóvenes investigadores que, a diferencia de las anteriores, digamos que tienen una compensación económica, una remuneración económica que les facilita, algunas actividades. Algunos estudiantes, al menos en el caso del instituto, han ingresado como auxiliares de investigación directamente, no como estudiantes en formación, sino como auxiliares. Y eso también tiene reconocimientos económicos, en fin. Esas son algunas formas. La otra vía es la de los semilleros, de las que ya han hablado acá. Los semilleros también son una de las vías por las que se vincula. Y hay otra particular que es muy importante y que no la podemos desdeñar, y es todos esos procesos ya sí, en los que ustedes o en los que algunos estudiantes inician ya el proceso conducente a la graduación, que es el trabajo monográfico. Ahí también hay una experiencia de formación. Para resumir, yo creo que hay desde que ustedes están en clase, digamos que lo voy a decir de este modo, se lo mencionaba a Camila ahora más temprano, desde que ustedes están en clase, los profesores los estamos observando, ¿cierto? Las clases son un espacio natural para que ustedes muestren
las capacidades que tienen para que expresen las inquietudes, y desde ahí mismo yo creo que se empieza un proceso que a veces ustedes ni sospechan que empieza en un momento y no calculan dónde puede terminar. Yo creo que la experiencia de Felipe yo creo que puede ser muy diciente. Uno con una pregunta particular en un curso en concreto puede estar ahí abriéndose un espacio que varios años después uno nunca pensó que fuera a terminar en eso. Yo creo que Felipe lo podría ilustrar con mucha mayor claridad. La experiencia de Felipe, parece. Muy bueno, pero soy el moderador hoy. No, pero sí ha sido muy enriquecedora. Yo estuve en el grupo de Hegemonías, Guerras y Conflicto y en todo el proceso de investigación sobre paramilitarismo y reconstrucción del DDR para Medellín. Y después en 3 proyectos más de investigación, si no me equivoco, en ambos grupos estuve más o menos casi 4 años trabajando en el instituto, rotando de grupo en grupo. Fue una experiencia enriquecedora, pero como ahorita decía Andrés, siempre hay que buscar. Pues que si uno no busca esto no sirve para nada. Y ahora hay una convocatoria abierta para jóvenes investigadores, está en el website del instituto para que la revisen. O hasta hace poco vi la publicidad. No, está abierta, está abierta para que estén pilas. Sí, sí, Elvira la mandó por correo electrónico para que estén pilosos con, o sea, cosas hay, pero hay que buscarlas. Una pregunta ahorita que se quedó ahí medio flotando, escuchando las experiencias de los estudiantes y su respuesta hacia ellos es: ¿se genera una asimetría de conocimiento o no? ¿Y cómo se puede solventar la asimetría de conocimiento en los estudiantes que no acceden a grupos de investigación? O sea, la primera es: ¿existe esa asimetría o no? ¿Es mito o es percepción? ¿Eso de verdad sí pasa? Y si realmente pasa que se genera esa asimetría de conocimientos, de reconocer métodos, de saberlos aplicar, de ver nuevos temas, ¿cómo se podría solventar académicamente? Desde el ejercicio de la docencia, desde los semilleros, seminarios, grupos de investigación, institutos. ¿Cómo es el cuento ahí? Simetría en... Asimetría. Asimetría. Sí. Con los estudiantes, que ahorita quedó ahí flotando esa pregunta. Bueno, es que vemos una curva de conocimiento que se incrementa cuando entran. También salía lo de la vitrina y estamos viendo a los estudiantes. Bueno, eso sí se genera. Pues yo creo que es más o menos obvio que hay entre profesores y... No, entre los estudiantes. Cuando ustedes están viendo a los estudiantes que ingresan a grupos de investigación. Pero yo creo, Felipe, que es la búsqueda de cada uno. O sea, yo diría que pues, a ver, hay quien no quiera posiblemente estar en este mundo de la investigación, pues más allá de lo que mencionaba el profe Juan Carlos, de la lectura, la búsqueda, que siempre lo van a necesitar. Entonces, yo de pronto lo que pensaría es que no es tanto asimetría, sino diferencias en torno a hacia dónde se dirige cada uno. Pues se me ocurre como de manera rápida, pues yo no vería como que es que estos saben más. El que está en semillero sabe más que el que no está en semillero. Pues seguramente es su búsqueda y quiere aprender otras cosas, ¿cierto? Otras. Pero no sé, no me atrevería tanto a decir que es que sabe más o menos. O sea, posiblemente los que no están en los semilleros o no están en grupos de investigación también tienen otros aprendizajes. Los que van así al mundo, a lo mejor, pues no sé si están tan enamorados de lo del radio, todo eso, locutores y todo lo demás, pero van a salir seguros con una fortaleza, a trabajar de pronto en otros campos distintos, no sé, no me atrevería por lo menos a plantearlo en términos de asimetría, sino de búsquedas distintas en las que cada uno, según esas búsquedas, va a adquirir unos conocimientos distintos. Unos sabrán más posiblemente por el lado de investigación, pero otros sabrán más por otro lado. Entonces no lo pondría así tan de más o menos solo en eso, no sé. ¿Qué hubo, Andrés? Contanos. Yo creo que no hay que ser realistas. De entrada, no hay una institución más salvaje y competitiva que la nota. O sea, la nota es una institución dentro del mundo de la universidad salvaje y competitiva de entrada. Pues uno que se va a decir mentiras, así es, claro que funciona, hay procesos de selección. Toda selección implica una discriminación de entrada. Cuando usted discrimina un menú por un plato, no, está dejando otros por fuera. Y pues, sí, eso pasa. O
sea, la verdad, eso pasa y uno lo ve, lo siente, lo vive, casi que en todos los entornos, no solamente el entorno académico, en la mayoría. Y por más que uno quiera que no sea así, que en sí el sistema funcione de otra manera, pues sino de una forma conspirativa, no, para nada. Pero sí que funcione de otra manera, que le dé cabida a otros saberes, a otras actitudes, a otras aptitudes. No pasa, en este momento no pasa, no es así en donde nos movemos. Y tiene uno que saber que está en ese mundo, y que en ese mundo, en esos constreñimientos institucionales, es donde tiene que moverse, porque de otra manera no lo podría lograr, pues desde mi perspectiva. Pero yo sí creo que voy mucho con la lógica de la profe, es decir, que pasa por el interés del estudiante. Habrán estudiantes que se quedan con el curso simplemente y les interesa algo que vio en el curso, pero no más. Pero hay otros que, digamos, sí, ya quieren ahondar y van a hacer una búsqueda personal al respecto y se van a dar la pela, si se quiere poner en esos términos, de buscar semilleros, de buscar grupos de investigación, de incluso acercarse al profesor. Es que hay muchos estudiantes que no saben, pero les dice, profe, yo estoy interesado en el tema, ¿qué podemos hacer? Sí, y uno ahí ya busca mecanismos para, digamos, ayudarle a ahondar en el tema, pero creo que sí va más por esa lógica de una búsqueda personal, ¿sí? Evidentemente tiene que ver con el esfuerzo del estudiante de querer encontrar otras perspectivas de lo que conocieron dentro de un aula, e incluso muchos de ellos ni siquiera lo ven en el aula, pero se acercan al profesor a decirle, vea, yo leí esto, dígame qué hay más, ¿cierto? Entonces creo que sí tiene que ver muchísimo con lo personal. Bueno, yo coincido con lo que dicen parcialmente, porque por supuesto que ahí uno no puede establecer esa diferenciación, esa jerarquización, pero sí hay algo que yo creo que se facilita en esta institucionalización de la investigación, y es que quienes acceden ahí, yo creo que sí entran, bueno, voy a usar una palabra que tal vez no guste mucho, pero bueno, hay más disciplina de trabajo, hay más compromiso, hay digamos que se exige más persistencia, más constancia, que yo creo que no lo debo mencionar aquí porque también, igual que lo que mencionaba ahora Javier, yo creo que todos ustedes saben mucho mejor de lo que estoy hablando, y es que cuando se entran estas lógicas más formalizadas de la investigación, sí hay más disciplina de trabajo, y eso sí obliga, no estoy diciendo que unos sean mejores que otros, o que unos lean más que otros, o no, en fin, pero esa rutina diaria, el cumplir con compromisos, cumplir con cierto tipo de tareas que han sido encomendadas en grupos, en fin, eso sí, insisto, aunque la palabra no me guste, eso sí disciplina, y eso contribuye en una labor académica. La labor académica exige constancia, trabajo. Yo creo que a veces se premia tanto, a veces se premia más en estos ámbitos la constancia y la disciplina que la propia brillantez y la inteligencia, en fin. Y yo creo que eso se logra en ámbitos más institucionalizados de trabajo. Por supuesto que también conozco casos de personas que por fuera de los marcos institucionales de investigación, de estudiantes que por fuera de esos marcos también logran hacer buenos trabajos, logran desempeñarse profesionalmente y vincularse profesionalmente bien, pero yo creo que este es un espacio que contribuye en esos procesos formativos. Bueno, yo sé que estamos hablando de investigación, pero yo creo que la investigación es solo una de los campos de acción, por decirlo así, al que estamos abocados los politólogos. Entonces, en esa medida yo creo que es algo profundamente impulsado por el deseo, y a eso iba con lo que la profe Olga decía, que es una cosa simplemente de quienes quieran o quienes quienes vean su futuro académico o su futuro profesional por ese lado, o quienes simplemente estén en una búsqueda de saber, bueno, de todo lo que un politólogo puede hacer, ir mirando en qué encaja uno, y lo primero que le ofrece a uno la universidad en ese momento es la investigación. Si eso sirve, si uno se enchula pues ahí o se conecta fácilmente con eso, pues ver qué afinidad hay con eso. Si no, yo creo que muchos de los otros compañeros, y es quizá algo que uno escucha recurrentemente, quizá lo que menos les mueva es la investigación, porque ven en la ciencia política un montón de otras formas de hacer
de hacerla efectiva o de ejercerla, exacto, y eso también es absolutamente respetable y absolutamente válido. Incluso yo creería que el pregrado se queda flojo en ese lado. O sea, yo sé que la vocación de la universidad, de la facultad y de todo eso gira en torno a la investigación, por aquello de que somos una universidad investigadora, pero yo, por ejemplo, cuando me matriculé en ese pregrado, no sabía que un politólogo podía investigar. Yo me imaginé haciendo 1000 cosas diferentes a quizá investigar, yo no lo sabía y terminé pues vinculada con eso. Y bien, es una opción muy válida y muy interesante, pero hay muchas y yo creo que es algo fundamentalmente el deseo que lo trae a uno pues a matricularse en un pregrado como este. Perfectísimo. Una pregunta para cerrar, amable y carnuda, es ¿cuáles han sido las enseñanzas y dificultades en los procesos de investigación y difusión del conocimiento? También pensando en la Suma al Mundo, Congreso Interuniversitario, institutos, centros de investigación, como estudiantes, ¿cuáles han sido esas enseñanzas, esas dificultades? ¿Cuáles son esos baches que uno dice, vea, ahí están, hay unos que los hemos podido sortear, otros no, hemos aprendido esto en la trayectoria de investigación, de difusión y generación de conocimiento? O sea, ¿qué le podemos dejar a los estudiantes? Como, vea, hay cosas que pasan en los procesos de investigación, pues que no todo es color de rosa, no todo sale perfecto, o a veces se nos dañan los trabajos de campo, o perdemos las convocatorias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son esos acumulados que nos quedan? Usted pues haberme sentado aquí me dejó ponchada todo el tiempo. Pero es que usted voltea y pues Pablo Mucha, usted habla. Bueno. Mira que está hablando. Por respeto. Yo creo que es intención de hablar. Hazme el favor y miras a Felipe, que es que ya... Daniela no quiso mirar en ningún momento. Empieza. Se dio a parar. Bueno, si quiere acudir en auxilio tuyo y yo meto la cucharada mientras tanto. Sí, mientras yo pienso. Pero yo voy un poco más allá de la pregunta de Felipe. ¿Por qué razón? La percepción que yo tengo por experiencia propia y por lo que he percibido después de varios años de docencia es encontrarme con la excelencia en aquellos estudiantes que se han embarcado en actividades extracurriculares. Yo valoro altamente la actividad que se hace académica en las clases y circunscrita a las asignaturas propias del plan de estudio, pero la percepción que yo tengo, atendiendo a eso que aquí ha surgido, que aquí se ha expresado, de que uno se encarreta es cuando tiene el deseo, y eso es apenas natural, pues en realidad las actividades extracurriculares uno se encarreta, solo se encarreta en actividades extracurriculares si está entusiasmado con esa actividad, cualquiera que ella sea el cineclub, sea el movimiento estudiantil, sea la organización de un congreso X o Y, sea la participación en un semillero, sea la escritura de un documento para presentarlo en un coloquio, cualquiera que ello sea, esas actividades extracurriculares, en el caso mío, son las que más valoro yo del aspecto formativo en una universidad. Y en ese sentido lo que yo diría es que más allá del énfasis que se le dé, y obviamente comparto lo que aquí se ha dicho, de que el ejercicio investigativo se hace desde las mismas clases y no hay que esperar a que lleguemos a las materias del área de investigación para iniciar ese proceso de investigación, y que debe ser un reto y un compromiso de los docentes desde el primer semestre empezar a estimular que esos ejercicios menores que se hagan circunscritos a una asignatura específica tengan algún componente o algún grado de acercamiento a los procesos de investigación. Todo eso es cierto, pero yo reivindico altamente todas las actividades extracurriculares que hacen los estudiantes, porque creo que en esas actividades extracurriculares es donde prácticamente los chicos despegan y muestran toda su energía y todo su dinamismo, justamente por esa circunstancia, porque es algo que no está circunscrito a esa dictadura de la nota que señala Andrés.
porque está circunscrito simplemente al deseo de pertenecer a un semillero, a un grupo de investigación, a presentar una ponencia para un congreso que hay en Cali o en el exterior, etcétera, etcétera. Entonces, más allá que circunscribirlo a simplemente al área de investigación, yo creo que lo que la facultad y el pregrado debe a todo trance es propiciar el ambiente más adecuado para que estas actividades extracurriculares que contribuyen al proceso formativo se puedan desarrollar y puedan tener un espacio dentro de la universidad. Y aquí junto el tema de lo que se ha discutido de Suma al Mundo con el tema de la investigación y con otros más. Ahora, debo decir, por Suma al Mundo han pasado chicos y chicas que haciendo el ejercicio de voz frente al micrófono han terminado revelándose unas verdaderas voces profesionales, verdaderas voces. En el tiempo que yo dirigí el programa de radio, desfilaron varios chicos y varias chicas que ellos mismos se sorprendían de tener un registro de voz como si fuesen cualquier locutor profesional. Y de tener una empatía con el micrófono, porque eso hay que tener empatía con el micrófono, así a uno no lo estén viendo, el oyente sabe perfectamente si uno está titubeando, si se sonrojó, si está dudando, todo eso se transmite a través de un micrófono, y hay muchachos que han tenido una empatía enorme frente al micrófono, que eso contribuiría enormemente a que en algún momento funjan como analistas de política internacional, por decir algo. Eso frente al tema de Suma al Mundo. Pero hay otra experiencia que yo creo que debe valorarse altamente, y son aquellas actividades que implican la movilidad de los estudiantes, especialmente actividades académicas dentro de la ciudad o por fuera de la ciudad. Mejor si es por fuera de la ciudad, mejor si es por fuera del país. ¿Por qué razón? Estas actividades en general a veces el atractivo, el imán, es la posibilidad de viajar, la posibilidad de conocer otra ciudad, otra universidad, etcétera. Pero esa actividad, así sea simple, para mí ese tipo de actividades catapulta los intereses y las expectativas de los estudiantes. Voy a mencionar algunas porque creo que me parece que son muy importantes en esto que se está discutiendo. La participación de los estudiantes de la facultad en el primer congreso de ciencia política que se hizo en Colombia, hará unos 4 años tal vez, en la Universidad de los Andes en Bogotá. 6 años. 6 años, gracias señor. 6 años. Aquí nos dimos la pela de que pudiesen asistir la mayor cantidad de estudiantes, y literalmente nos enloquecimos. Viajamos a Bogotá 120 personas en 3 buses, buses que no diferían mucho del bus que se acabó de accidentar en la costa atlántica. Unos buses que no tenían ventanillas, y viajando de aquí a Bogotá con el calor infernal. Pero adicionalmente al calor infernal propio de pasar por el Magdalena Medio estaba el calorcito que le daba al cuerpo los aguardientes que nos empezamos a tomar desde el Caribe, desde la estación Caribe. Porque nomás saliendo de aquí de la universidad a las 3 cuadras ya se había varado el primer bus, eran 3 buses. Y el primer bus se varó ahí, pues ese fue el primer pretexto para empezar a destapar el guaro. Tocaba solidarizarnos con el pobre conductor. Esa era la forma de llevar esa... Bueno, pero nos dimos la pena de llegar a Bogotá. Esa experiencia fue entre académica y turística. Etílica. Pasada por varias hierbas y demás. Pero yo la valoro altamente. Toda la experiencia en su conjunto, ninguna experiencia en particular, claro. Toda la experiencia en su conjunto la valoro altamente. ¿Por qué razón? Porque así suena extraño decirlo,
para muchos de los estudiantes que viajaron a Bogotá en esa ocasión, era la primera vez que salían de Medellín. Yo soy bogotano y siempre he considerado que los paisas son supremamente aventados y aventureros. Escuchando un programa de Héctor Mora, que se dedicó a pasear por todo el mundo y a hacer turismo, él se sorprendió una vez que llegó por allá a un desierto en el Medio Oriente y la persona que alquilaba los camellos era un paisa. Entonces, pero no obstante que los paisas son aventureros, también son bastante apegados al terruño. Y para muchos muchachos de 220 que viajaron conmigo, eso fue una experiencia espectacular, así fuesen a chupar frío a Bogotá. Eso era lo de menos. Y yo creo que esa experiencia con Guaro, con Maracachafa, con el calor infernal del bus, con la incomodidad para dormir en un hostal, con todo lo que eso trae, fue enormemente enriquecedora para muchos estudiantes, porque se dieron cuenta que existía la disciplina más allá de Medellín, que hay otra gente, otras universidades, otros estudiantes pensando el tema de la ciencia política. En esa primera experiencia que fuimos, que yo recuerde, ningún estudiante participó con ponencia, pero desde esa época para acá, lo que yo registro con una enorme satisfacción es cada vez son más los estudiantes nuestros que se aventuran a presentar ponencias, a someterlas a congresos y seminarios y a viajar a presentar esos ejercicios. Entonces yo reivindico mucho eso. A mí me tocó también, en suerte, apoyar con la profesora Maya Querejazo la participación de la universidad en los modelos de simulación de las asambleas generales de la OEA, que el primero que se realizó aquí en Medellín, en EAFIT, y dos posteriores que se realizaron, dos modelos internacionales. Es una simulación de cómo funciona la asamblea de la OEA, y los estudiantes de las respectivas universidades, a los estudiantes de las respectivas universidades se les asigna la representación de un país determinado y deben representarlo con todas las, como si fueran diplomáticos y muy bien vestiditos, con cachaco y toda la cosa. Y hubo esas dos experiencias en las que yo pude participar, que fue la del MOEA en Chile y la del MOEA en Lima, Perú, que tenían las mismas características del viaje a Bogotá. Entonces en Lima era conferencia, congreso, pero también pisco sour, también rumba, también conocer la ciudad, pero también compartir con muchachos y estudiantes y colegas y profesores de otras universidades del continente. Para mí esas actividades, todo vuelve al punto de origen. Esas actividades extracurriculares para mí son de una inmensa valía. Y yo, la invitación que siempre les hago a los estudiantes es que se encarreten con esas cosas, que salgan, porque más allá de la experiencia académica, la experiencia de vida, de estar por fuera un tiempo de la casa, también es muy importante. Uno de los estudiantes de ciencia política que viajó conmigo que viajó con nosotros a Lima, me acuerdo mucho que renegó los 8 días que estuvo allá porque en el desayuno no le daban arepa. Entonces, menciono eso, ¿por qué? Porque es que parte de todo es vencer el parroquialismo que nos asiste a los colombianos, darnos cuenta de que otros mundos existen, otras realidades existen, e incluso vernos abocados a esas circunstancias de adaptarnos en lo cotidiano para estos ejercicios académicos, turísticos. Yo creo que es bien valioso eso. Y por eso mismo también evalúo y resalto con un inmenso, con un grado superlativo, el esfuerzo que han hecho varios de nuestros egresados que se aventuran, además que han tomado la mejor decisión, y es de terminado el pregrado aventurarse a iniciar sus cursos de posgrado, preferiblemente en el exterior, de lo cual Felipe nos puede hablar ahora cuando yo termine. Pero son varios, o sea, yo podría
podría, por lo menos de los que aún recuerdo, contar unos 10 o 12 muchachos, chicos y chicas, que se han animado a hacer ejercicios de posgrado en el exterior con una gran experiencia, con un gran conocimiento, con un aprendizaje total. Y reivindico todos estos aspectos porque en muchos de estos, aparte del grado de conocimiento que se tenga, la posibilidad de darse cuenta de que la ciencia política existe más allá y las relaciones internacionales existen más allá de Medellín, también a algunos se les abren definitivamente muchas expectativas. Quiero mencionar 2 ejemplos que para mí son claves, ejemplos que tienen nombre y apellido. Uno es la experiencia de un compañero que se llama Steven Calle, que él era un gomoso de las relaciones internacionales. Debo decir que es de los pocos estudiantes que desde el primer día de clase de Relaciones Internacionales dice: esto es lo que yo quería escuchar, de la ciencia política esto es lo que yo quería. Estamos como en su mal mundo, ya me pasaron la fichita del tiempo. Y bueno, y él participó en esta experiencia de uno de estos MOEAs, el primero el de AFID aquí en Medellín, y luego uno de estos internacionales. Pues de ahí él prácticamente consolidó su interés por el tema de las relaciones internacionales, que le permitió, muy terminado su pregrado, presentar su candidatura a la carrera diplomática, hizo todo el proceso de la carrera diplomática. Le tocó competir en unas condiciones de enorme dificultad porque eran prácticamente del 100%, el 98% de los estudiantes eran de universidades privadas y la mayoría de Bogotá. Él era de una de las pocas excepciones de ser estudiante egresado de una universidad pública, de ser de una ciudad distinta a la de Bogotá, con una competencia muy dura, más dura que la que señala aquí Andrés, era codazo viene, codazo va. Logró coronar, hoy es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace parte del escritorio de varios países por allá de Europa, le ha correspondido viajar como parte del gobierno colombiano a supervisar las elecciones de Colombia, de las elecciones colombianas en Washington, está encarretado en ese mundo. Quiero mencionar ese ejemplo, y entonces en aras de la brevedad no menciono el segundo, pero debo decir que en estas experiencias Steven se encarretó, y remato volviendo a decir lo mismo. Lo que más valoro yo altamente es la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares. Para mí, esas actividades que a veces se desprecian porque no es lo que está formalizado, en mi opinión, es lo que muchas veces termina aportándole al estudiante los mayores componentes que lo encarretan con la disciplina y que le permiten seguir para adelante. Javier, muchísimas gracias. Bueno, en relación con las dificultades y los aprendizajes también, todo bienvenido, Juan. Bueno, no, los aprendizajes son constantes, permanentes, y no solo pues los que uno podría decir que se perciben los estudiantes de los profesores en los marcos de instituciones de investigación, sino sobre todo los que obtienen los profesores de los estudiantes en esos mismos procesos. Yo creo que nada más enriquecedor que uno encontrarse en un proyecto de investigación con un estudiante curioso, inquieto, que permanentemente está haciendo las preguntas impertinentes, pero que resultan claves para abrir líneas en un proyecto, para plantearse hipótesis que inicialmente un profesor no se había preguntado, valga la redundancia, en fin. Pero yo creo que esos aprendizajes son permanentes, constantes. Hay una situación particular que yo creo que en la que uno como profesor está permanentemente alimentado por los estudiantes. Tiene que ver con la forma como nosotros los profesores, bueno, hablo por mí, tal vez por Javier, que somos de otra generación, ¿cierto? Y que no estamos, bueno, al menos en el caso mío, tan familiarizados con una cantidad de medios
de instrumentos en los que los estudiantes son diestros, están permanentemente actualizados, en fin, y que uno, por supuesto, que medio aprende algo de ellos. Los aprendizajes son constantes. En relación con los retos, yo creo que tienen que ver con los retos de la investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas en general y las artes, en fin. Eso yo creo que con Olga pues estaremos de acuerdo, y es lo que está pasando no solamente en la Universidad de Antioquia, en el país, sino también en el mundo en general. Lo que tiene que ver con la investigación en estas disciplinas está, digamos, está siendo fuertemente cuestionada, y ese cuestionamiento implica una redistribución de los recursos, en fin, que uno lo va viendo más o menos en perspectiva y va conduciendo a una disminución, un recorte notable de los recursos destinados para la investigación en estos campos. Por lo demás, yo creo que hay otro tipo de experiencias que son útiles en los procesos formativos en investigación, y es saber que las investigaciones no siempre resultan como uno se las planteó al principio, que hay una cantidad de contingencias que yo creo que en el proceso investigativo se afrontan, que eso es yo creo que también lo bueno de la investigación, encontrarse con los problemas reales de la investigación, con las fuentes de información, con lo que uno pensó que pero yo creo que eso se aprende en los proyectos. Y yo creo que esa es una de las cosas que a veces a nosotros se nos olvida, y es que siempre pensamos que un proyecto de investigación es para llegar a unas conclusiones ya preestablecidas. Lo bueno de los proyectos de investigación es que uno se puede encontrar con una gran cantidad de aspectos que inicialmente no se había planteado, y yo creo que en eso hay bastante, bueno, uno a veces no le puede temer a llegar a un lugar que no se había planteado inicialmente. Yo iba a agregar algunos otros aspectos en relación con lo que decía Javier, pero yo creo que con lo que él ha planteado es suficiente. Yo creo que el pregrado ha creado unas condiciones que han sido aprovechadas por algunos estudiantes de manera óptima. Yo creo que tiene que ver con lo curricular y también con lo extracurricular, y lo han aprovechado también, que hoy están por fuera del país haciendo maestrías, algunos ya pensando el doctorado, en fin. Algunos en campos laborales, profesionales, en los que yo creo que el pregrado les ha aportado bastante. En eso yo también disiento de algunas personas que hablan que hay una crisis en el pregrado, ¿no? En el pregrado se están formando bien, hay problemas como en cualquier otro pregrado, en fin, pero aquí se están haciendo las cosas bien, se están formando bien los estudiantes, en fin. Algo que mencionaba Javier, y bueno, yo creo que en la universidad yo conocí algunos lugares del país en experiencias académico-culturales y turísticas, ¿cierto? Pero a mí me alegra mucho saber que ahora, bueno, yo me demoré mucho para sacar el pasaporte. Yo creo que ahora nuestros estudiantes lo están sacando de manera temprana, y eso yo creo que es importante. Yo creo que se están fogueando en unos ámbitos en los que, hablo por mí, bueno, al menos yo no me fogué en esos ámbitos internacionales, y eso es bastante importante. Yo creo que estamos ahí en digamos que al ritmo de lo que impone la globalización. Entonces yo creo que el pregrado también crea esos espacios, y yo creo que también tienen que ser aprovechados. Insisto, bueno, en eso insisto, como todos lo han hecho, eso no depende de lo que digan los profesores, de lo que digan las instituciones, también depende de un poco la dinámica que le impriman los estudiantes, cada uno de ustedes a sus propios procesos formativos, ya sea en el ámbito curricular o extracurricular. Sí. Ahora sí voy a hablar. No, una cosita, a ver, es esta, vean, incluso desde lo personal también, que no desistan cuando están en esta búsqueda de la investigación. Y voy a retomar algo que al comienzo mencionó Andrés, que entró a Gobierno y Asuntos Públicos y enseguida eso se quedó quieto y se fue para otro lado. Entonces son como varias cosas. Eso obedeció pues a unas razones específicas, pero en general es la invitación no solamente cuando llegan a grupos, sino cuando presenta uno proyectos de investigación. Digo que de lo personal, porque a mí me pasó, no sé, Javier y Juan Carlos como profesores, aunque creo que eso es posible que en general a uno le pase. Y cuando digo que no desistan e insistan en los proyectos de investigación, es porque uno en esto requiere algo así como un nivel de frustración también, porque en ese mundo de competencia con los proyectos en muchas ocasiones
los proyectos no alcanzan, por ejemplo, recursos o tampoco alcanzan un puntaje determinado. Entonces, no se desanimen en determinado momento si un proyecto que presentan no pasa. La idea en estos casos, y en investigación sucede muchísimo, es uno seguir trabajando sobre el proyecto si está lógicamente interesado y seguramente insistir. A los profesores nos pasa mucho también acá en la universidad y en otros espacios, por ciencias, se presenta un proyecto, el proyecto no pasa, pero ahí no termina la vida de la investigación de uno, pues realmente es más como una invitación en ese sentido. Le toca a uno tener un tantico de ese nivel que les menciono, que a uno a veces se le olvida, porque uno generalmente uno presenta el proyecto y uno está esperando, como es apenas obvio, porque uno lo presenta es para que pase, uno no lo está presentando para que no pase, pero en este mundo no siempre los 10 proyectos que se presentan van a pasar, van a tener recursos, pero ahí no termina el asunto, ¿cierto? Entonces es invitarlos como a que en esos casos, si les llega a suceder con proyectos o con participación en algunos grupos, lo digo porque de verdad en la facultad ha pasado, nosotros tuvimos en la facultad unos años, yo me atrevería a decir más o menos 2008, 2009, 2010, en el que los grupos estuvieron, diríamos, mejor dicho, los profesores de esos grupos en general se fueron a hacer su comisión de estudios, se fueron en comisión de estudios doctorales y prácticamente ellos terminaron las investigaciones, se fueron y, por ejemplo, Gobierno de Asuntos Públicos eran 3 profesores, uno de cátedra, 2 de tiempo completo, los 2 se fueron a comisión de estudios doctorales, entonces, pues claro, ya, ¿qué grupo se iba a sostener? Es ahora, a partir del 2011, que vuelve otra vez y arranca, presentan proyectos. Ahí está Estudios Políticos Rurales Semillero, están los proyectos de la profesora María Rocío, bueno, todo esto. Entonces, realmente, en conclusiones como eso, si quieren investigar, tengan presente que también uno se va a encontrar con obstáculos, no solamente en el proceso investigativo como tal, sino cuando entra a presentar esos proyectos a determinadas instituciones. Y para terminar, más o menos en agosto de este año estarán saliendo en la facultad las convocatorias que sacamos para estudiantes de pregrado. Entonces, recuerden, una es sobre el tema que ustedes quieran, abierta, la otra es de proyectos derivados de prácticas curriculares. En este caso, los estudiantes que están en los semilleros, esa es una práctica curricular, yo, profe, no suelo llamarlas extracurriculares, sino curriculares por fuera del plan de estudios. Son los que están en semilleros, los semilleros son una práctica, desde ahí pueden participar en esa convocatoria, y la del Fondo de Apoyo a Trabajos de Grado, que también, para que vayan de una vez trabajando en sus proyectos. Esa era una cuña, qué pena aprovechar el espacio. No, pero es que este es el espacio para la cuña. Esa es la... Yo quería como resumir más o menos un proceso investigativo para mí en lo corto que he vivido, pues, frente a todos ellos que han hecho muchísimos proyectos durante muchos años. Pero creo yo, y me voy a atrever a resumir más o menos 5 cosas puntuales que cualquier persona necesita para investigar. Primero, necesita saber sobre teoría del conocimiento, ¿no? Todas las cuestiones de la epistemología, todo lo que tiene que ver con debates entre las ciencias de la comprensión y la explicación, las ciencias nomotéticas e ideográficas, no, pónganle los nombres que quieran, pero tiene que saber sobre teoría del conocimiento y asuntos epistemológicos. Lo segundo, necesita saber o entender más o menos la relación saber-poder, reconocer que el saber y el poder están intrínsecamente relacionados, en cualquier nivel y en cualquier dimensión. Tercero, necesita saber sobre investigación en general, saber sobre investigación, saber sobre estrategias de investigación, instrumentos de investigación, cómo hacer correctamente una entrevista, cómo hacer correctamente una encuesta, por qué nunca preguntar por qué, ¿no? Cuando hago una entrevista nunca se pregunta por qué, entonces o sea, ese tipo de cositas de cómo aprende uno sobre investigación en general. Lo cuarto que uno necesita fundamentalmente es saber sobre su investigación en particular, pero miren que para llegar a la investigación en particular hay que tener otro montón de cosas encima. Lo quinto que uno necesita, aunque bueno, realmente son 6 entonces, lo decía ahorita, es sobre gestión de proyectos. Yo sé que esa palabra no suena muy bien, pero hay que hacerlo. O sea, usted puede saber mucho de filosofía, mucho de ciencia en general, pero si usted no sabe manejar recursos, manejar personal, saber delegar, saber qué decirle a quién, cuándo y cómo, pues no va a llevar un proyecto a buen término.
O sea, hay que saber gestionar tiempos, hay que hacer cronogramas. Así usted no los vaya a cumplir, hágalos, pero es necesario tenerlos. O sea, es necesario distribuir el tiempo, distribuir los recursos, el personal, etc. Y lo último, yo creo que uno necesita en general, es mucha pasión y mucha curiosidad. No, sin pasión la cosa no marcha, decía Popper. Y el origen del conocimiento no es la inducción, no es la deducción, es la curiosidad. O sea, finalmente el origen último del conocimiento es la curiosidad. Muchísimas gracias. Yo ahí pues diciendo un poco con Andrés, porque yo pienso que la séptima que plantea es la principal que uno debe tener, ¿cierto? Como investigador, y es primero curiosidad y pasión, ya luego lo otro va viniendo precisamente en ese proceso de investigación, porque si no ahí entraríamos un poco en contradicción con lo que se ha planteado de investiguemos desde el primer semestre, ¿cierto? Desde el primer semestre seguro no voy a conocer esa relación saber-poder, desde el primer semestre seguramente no voy a conocer esa relación epistemológica, pero creo que la curiosidad y las ganas y la voluntad para mí es lo principal, para desde ahí empieza la investigación. Y en eso digamos que voy a hablar un poco respecto a lo que se venía mencionando antes y que tiene que ver con que si bien las dificultades se presentan cuando uno hace apuestas por proyectos de investigación, también se presentan cuando yo presento ponencias, ¿sí? Es decir, eso también es frustrante y digamos la primera ponencia que yo presento, aclarando pues que yo no soy del pregrado de Ciencia Política, pero yo hago el énfasis en mi pregrado en Ciencia Política, un convenio que hay entre el Instituto de Filosofía y Ciencia Política, en el énfasis de Filosofía Política. Recuerdo que lo presenté a un congreso, un congreso nacional de filosofía, que era en Cartagena. Y yo envío la ponencia y yo prácticamente compré vestido de baño, compré todo, bloqueador, y me responden, muchísimas gracias por tu intención, pero esto es solo para profesionales, ¿sí? Entonces, claro, fue la primera ponencia que presento, frustrada completamente, y luego me llega una convocatoria para un congreso de estudiantes de filosofía en Tunja. Presento, a pesar de que estaba frustrada porque no había pasado, igual digo, no, yo voy a presentarla. Y bueno, termino con un vestido de baño en Tunja, así, eso no tiene como mucho que hacer uno ayer, pero bueno, sí, mucho frío, pero fue, digamos que también es estar en esa lógica de la frustración y que digamos ahí también hago referencia a otra cosa que me pasó, que dice el profesor, y es que precisamente a mí ver cursos en el pregrado de Ciencia Política, especialmente un curso, me impulsó a presentar una ponencia a un congreso internacional de Ciencia Política, ¿sí? Y con la suerte que, digamos, fue aceptada y paso, ¿sí? Entonces la primera vez que salgo del país para mí fue maravilloso, ¿cierto? Entonces, incluso me fui con un compañero de acá de Ciencia Política que también egresó, él ya egresó de acá. Entonces en esa medida digo, hombre, no solamente se trata en los proyectos de investigación, sino que también presentar ponencias, arriesgarse a ir a congresos, arriesgarse, a pesar de que no lo aprueben en un primer momento, a volver a presentar, es fundamental, porque de muchos de esos trabajos que yo empiezo a escribir, de esos borradores, pueden salir grandes proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces eso como por un lado. Y lo segundo, digamos, ya enfocada en el programa, las dificultades que yo más veo en Zoom al mundo, pasa pues evidentemente por las técnicas que lo decía ahora, conseguir el invitado, encontrar a alguien que maneje el tema que a uno le interesa, pero también que muchos estudiantes no están interesados en el tema de las relaciones internacionales. No todo el mundo debe estar interesado en el tema de las relaciones internacionales, ¿cierto? Uno diría, un politólogo debe tener un conocimiento pues sobre relaciones internacionales mínimo, pero a todo el mundo no le interesa adentrarse. Entonces muchos estudiantes se les nota como no quiero ir, el miedo al micrófono, no es el tema de mi interés, y digamos que desde ahí hay que hacer una lucha casi que argumentativa de no, pero mira que es interesante, porque no te arriesgas, ¿cierto? Entonces creo que eso ha sido una de las grandes dificultades con los muchachos que no ven en esto algo pasional, y yo creo que ahí digamos que entrar a hablar con ellos si se quiere frente a eso. Yo diría básicamente esas dos cosas. Muchísimas gracias. Para cerrar. Bueno, yo diría que como aprendizajes, un montón, y yo no los entraría tanto como lo académico, pues porque yo creo que no es solamente aprender a escribir o aprender a defender una tesis o aprender a presentar un informe de investigación con unas elucubraciones pues geniales ni nada de eso,
sino que a mí en parte el proceso de investigación me ha servido muchísimo, pero personalmente, pues para entender que la vida en su conjunto es una eterna búsqueda de algo, pues de la felicidad, de la plenitud, de lo que cada uno se imagine, de lo que cada uno crea, pero que es una búsqueda al fin y al cabo. Es un cuestionamiento todo el tiempo con uno mismo, pues así lo veo yo, así me ha pasado a mí. Es un proceso de reinventarse uno mismo todo el tiempo, y yo creo que eso pasa con la investigación. Uno todo el tiempo está mirando un problema o un tema, por dónde cogerlo, qué metodología utilizar, y yo creo que, pues a mí me parece que eso aplica para la vida misma en cuanto a ver que hay un montón de posibilidades frente a algo, frente a un punto de vista, frente a un problema, no sé. El trabajo en equipo es sin duda otro de eso. Yo creo que cuando hicimos el congreso interuniversitario, pues que fue una idea de 4 piojosas, pues 4 compañeras que un día dijimos, ve, hagamos un congreso o retomemos la idea que ya habían tenido los chicos de la Universidad Nacional hacía como 3 o 4 años, y 4 de nosotras nos metimos la idea en la cabeza, y fue meternos literal la idea en la cabeza, porque nos costó discusiones, nos costó trasnochadas, nos costó peleas por ejemplo con gente. Fue defender una idea ante personas que en principio no creyeron en ella. Por ejemplo, con los directores de los pregrados de las otras universidades, que llegaban 4 muchachitas de la de Antioquia, que vamos a hacer un congreso, que vamos a traer unos ponentes internacionales. Y ellos como, ¿y ustedes quiénes son? Pues nos van a ser capaces, la propuesta que tienen, ¿cómo la van a hacer? Pues en principio casi nadie creyó en la idea. Y yo creo que ese es otro de los aprendizajes enormes, y es aprender a defender una idea o algo que a uno se le mete en la cabeza, ¿sabes? Porque fue pura terquedad finalmente, porque nadie dio un peso inicialmente por eso. Y fue enfrentar esas otras figuras como de autoridad, pues porque era ir a la oficina de Santiago Leiva en EAFID a decirle, mire, usted se quiere vincular o no, la universidad suya hace parte de la ciudad, ustedes están haciendo también ciencia política, pongamos en discusión eso con lo que estamos haciendo nosotros, o con lo que está haciendo la Universidad Nacional, o con lo que estaba haciendo la UPB en ese momento. Entonces, eso para mí ha sido supremamente valioso, porque yo era muy miedosa, por decirlo de alguna manera, cuando de defender algo se trataba. Y fue lo más importante, porque lo aprendimos, y lo mejor, que lo aprendimos juntas, a punta de peleas y a punta de casi quejarnos de hablar en algunos momentos, pero lo aprendimos juntas. Entonces fue una experiencia genial, pues fue algo muy, muy bonito. Entonces el trabajo en equipo y aprender a seguir las mañas de los otros, pues, y eso incluso es también como en el grupo, pues como en la investigación, y eso también lo he vivido en el grupo, porque finalmente es, bueno, este señor que es psicoanalista habla desde sus conceptos, que para mí son una cosa enredadísima, porque yo no he leído jamás nada de eso, excepto pues con el acercamiento que he tenido ahí, pero es también seguir la maña de que listo, usted tiene esa metodología, usted viene de esa formación, pero entonces pongámoslo a conversar con lo que yo también he aprendido, o con lo que los otros me tienen para darme en ese sentido. Y dificultades, bueno, yo creo que la investigación que hacemos en ciencias sociales se tiene que preguntar por algo, pues, y sobre todo la investigación que hacemos en la universidad pública alrededor de problemáticas sociales, se tiene que preguntar para quién estamos investigando, pues, o quién va a leer lo que estamos haciendo, porque efectivamente pues pueden salir unos libros maravillosos y una metodología impecable, unos resultados sorprendentes, yo qué sé, pero ¿dónde quedan esas investigaciones? ¿En la biblioteca, entre el mismo grupo de investigación o en la universidad? Pues si no está mal, pues y listo, sí. O a veces ni siquiera nos leemos nosotros mismos, a veces ni siquiera sabemos el grupo de investigación del mismo centro de investigación que está haciendo. Y si eso es hacia acá, pues muy triste pensarlo, porque ¿qué vamos a decir hacia afuera? Sabiendo que estamos investigando cosas pues fenómenos sociales, políticos que nos tocan todos los días. Y a mí me parece, y he venido mirando eso desde el INER, y allá tiene una apuesta que a mí me parece muy bacana, pues porque rompe de alguna manera con ese esquema de que el resultado de una investigación sea un texto, o sea una socialización en un foro o algo así, y es una apuesta audiovisual. Y
a mi modo de ver, es una forma de llegar un poco más allá al público o a donde queremos, o finalmente para que lo que nos rompimos el coco pensando, a las conclusiones que llegamos, no solo nos queden a nosotros o no solo le queda a la universidad, sino que también le queda a la gente. O sea, los únicos que forman opinión en este país son los medios de comunicación, sabiendo que la academia también tiene tanto para dar frente a eso. Es decir, yo creo que una de las temáticas fundamentales de las que, pues, o por lo que he visto, dentro de los temas que más tienen peso, digamos, en el pregrado, uno de ellos tiene que ver como con el conflicto armado y todas las problemáticas sociales que eso genera y políticas que eso genera. Y esas investigaciones muchas veces se quedan acá. Entonces, a mí me parece que uno de los mayores retos, y lo tendríamos que pensar también como desde el pregrado, desde los demás centros de investigación, es que esa difusión no se concentre solamente en un texto como resultado, sino que haya algo más que mostrar afuera, pues porque aquí hablamos de compromiso social, pero el compromiso social no es solamente la facultad o no es solamente la universidad, es la comunidad en general. Entonces, muy bacano sería pues que pues tomar como esas otras experiencias, yo lo digo por lo que he visto en el INER, que lo orientan mucho como desde el audiovisual y desde esa apuesta de investigación, acción participativa también, mirar uno cómo puede vincular esas cosas al pregrado, a lo que se está haciendo en los semilleros. Me parecería, pues, y yo creo que se podría hacer un reto y pues que obviamente deriva de la dificultad de difundir lo que estamos pensando. Exacto. Hay, digamos, una cosita que quería decir justamente con lo que te estás diciendo. O sea, no solamente es cómo impacta la investigación el entorno o la comunidad o cualquier otra cosa como lo queramos llamar, sino cómo lo cambia uno. O sea, que no solamente es una transformación, digamos, de logos, también es una transformación del ethos, ¿no? Cómo vos cambias a medida que investigas, cómo vos cambias a medida que conoces, cómo pones en la piel lo que vas descubriendo. Es decir, o sea, esa figura del investigador por allá, aparte o ajeno de lo que estudia, de lo que lee, de lo que investiga, o sea, ¿qué pasa ahí? Finalmente lo que uno está investigando es lo que pasa todos los días, lo que lo toca a uno, lo que lo mueve a uno. Bueno, y uno cómo refleja eso, cómo lo interioriza, cómo lo transforma. No, definitivamente todo cambio en el logos implica o debería implicar una transformación en el ethos, o así, por lo menos lo he tratado. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Nos volveremos a ver. ¿Cuándo es el siguiente? Te lo contamos. Por allá nos veremos. Después del Mundial. Después del Mundial, felizmente. Quindío campeón. Bueno, un aplauso para los panelistas. Gracias a ustedes.